El próximo lunes, 22 de febrero, quedará inaugurada la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, UAM, el nuevo mercado mayorista de productos de granja que sustituirá al viejo, al tradicional mercado modelo. La UAM traerá varios cambios positivos para el sector hortifrutícola, pero además supondrá el estreno de una experiencia de cogobierno entre la Intendencia de Montevideo y el Poder Ejecutivo, surgida luego de una polémica política muy fuerte que se dio sobre la gobernanza el año pasado. Concretamente, ahora la presidencia del mercado estará en manos del ingeniero agrónomo Daniel Garín, frente amplista, ex senador, ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue designado por la Comuna Capitalina en noviembre del año pasado. En tanto, la representación del gobierno nacional recaerá en la ingeniera agrónoma Adriana Sumarán, que fue nombrada este mes por el Poder Ejecutivo para el cargo de secretaria general de la UAM. Seguramente muchos de nuestros oyentes ubican a Adriana Sumarán, ha participado varias veces cuando existía el espacio de las tertulias agropecuarias. También la hemos entrevistado en distintas ocasiones a propósito de su experiencia, de su actividad como productora frutícola en la zona de Melilla. Bueno, con ella vamos a charlar en los próximos minutos cómo asume este nuevo desafío, qué énfasis pondrá en la gestión. Por ahí irán algunas de las preguntas. Adriana, bienvenida, un gusto reencontrarte. Buenos días, un gusto para mí también volver a esta casa. Bueno, y con flor de cambio de tema, ¿no? No tanto, ¿No? No tanto tampoco. Veremos. Pero empecemos justamente por la ubicación, por los antecedentes. Tú eres productora acá en el departamento de Montevideo, en la zona rural, en el límite con San José, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama exactamente esa zona? Rincón de Melilla. Rincón de Melilla. Casualmente muy cerca de la futura UAM. Muy cerca. ¿Hace cuánto que están instalados allí? Y hago la pregunta en plural porque esto es familiar, ¿no? Es una actividad familiar. Es una actividad familiar, es una empresa que formó mi padre allá a fines de la década de los 60. Una empresa dedicada a la producción de frutas de hoja caduca. Cuando él comenzó, luego tuvo un pequeño viraje a la citricultura y después volvimos a que predominara la hoja caduca. O sea, hoja caduca. Perdón, sí, hoja caduca. Básicamente, producción de ciruelas, duraznos, peras y manzanas. Uh-huh. Ese es el giro, entonces, ¿desde hace cuánto tiempo como prioridad? Y comenzó ahí fines de los 60, de la década de los 60, la década de los 80 tuvo un impulso muy grande en lo que fue la citricultura. Uh-huh. Y allá sobre mediados de los 90 empezamos a hacer una reconversión básicamente a lo que son manzanas. Uh-huh. Sí, recordemos eso, ¿no? Tu padre, Alberto Sumarán, a quien una parte importante de la población identifica con la política, uh-huh, identifica por la patria, con la proximidad y la confianza con Wilson Ferreira Aldunate, pero era productor granjero. Siempre productor, siempre. Y fue quizás la actividad que lo atravesó más. Pese a su profesión de abogado. Sí, pero increíblemente él como abogado ejerció muy poco. Justamente él comienza con la chacra, una fracción chica que heredó familiarmente. Ahí se recibe de abogado, intentó compatibilizar las dos actividades muy poco tiempo y después apostó por la producción siempre. Tuvo actividad, digamos, hasta que murió. Estando todavía bastante enfermo, él 2 veces por semana religiosamente iba a su chacra y ejercía una función de control y de dirección junto a mi madre. Sí, sí, era un paralelismo seguramente sorprendente para mucha gente, ¿no? Uh-huh. Alguien que fue candidato a la presidencia, alguien que fue precandidato, alguien que fue senador, al mismo tiempo siempre tenía la chacra. Sí, y con una actividad, digamos, gremial muy fuerte. Ahí está, no solamente la chacra, sino el gremialismo. El gremialismo, el cooperativismo, uh-huh, la cooperativa de Melilla, Jumecal, trabajó muchísimos años. Uh-huh. En ella, en todo lo que fue la planta frigorífica, el desarrollo de la planta frigorífica, también en las exportaciones. Uh-huh. Promovió siempre las exportaciones, las primeras exportaciones a Brasil. Él tuvo una actividad muy, muy intensa que después interrumpió los años de política. Pero inclusive él,
hacía 20 años que se había retirado de la política. Lo único que nunca se retiró fue de su actividad de productor. Bueno, pero volvamos a tu perfil. Y hablando de política, teniendo en cuenta ese antecedente tan fuerte de tu padre, ¿a ti no te recuerdo haciendo política? No, es que nunca hice. No. Mi actividad justamente siempre fue, primero, como productora, después soy ingeniera agrónoma, asesoro a otras empresas. Ahora también, desde siempre, la producción y sobre todo la producción de frutas ha sido mi opción profesional y hoy también familiar empresarial, es decir, es una empresa que hace mucho, desde que me conozco, primero trabajando en ella, haciendo las primeras incursiones en los trabajos y después ya como profesional y después como en la dirección conjunta con mis padres, ¿no? Pero creo que empecé a trabajar ahí cuando cumplí 18 años y nunca dejé. ¿Y hoy cuántos integrantes de la familia trabajan en Yo la sola. Ah, ¿sola? Y mi madre, que hace un control, digamos, de administración y de dirección, estoy en permanente consulta. ¿Y personal? Somos 5 hermanos y ninguno se dedicó a la quinta, solo yo. Pero sí hay personal. Sí, claro. ¿Cuántas personas? Muchas personas. Nosotros ahora tenemos personal permanente, 8 personas, 9. Y después es una actividad que requiere mucha actividad safral. Claro. Ahora estamos en plena cosecha de peras y manzanas, algunas variedades de manzana. Para mi empresa, la cosecha grande empieza ahora en marzo. ¿Y entonces cuántas horas por día le dedicabas a la chacra hasta ahora? Bueno, muy variable, dependiendo de la época, pero voy todos los días. Ahí 4 horas, a veces 8 horas, a veces... Bueno, ahora tenía mucha actividad privada por otro lado y bueno, había un día por semana que no iba. Es muy cerca, entonces eso también me permite ir y venir. ¿Y lo otro, la consultoría agropecuaria, de qué tipo? ¿Con qué empresas? ¿Dónde? ¿En qué lugares del país? De asistencia técnica. Bueno, yo atravesé muchos años en el Arándano, que había actividad en Salto, en La Valleja, en Soriano, en todos lados. Y hace 3 años estoy trabajando en el cáñamo, en la industria del cáñamo. Y ahí básicamente actividad en Colonia, fuerte, y en Montevideo también. Bueno, la Secretaría General de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, es un cargo importante, sobre todo porque es la mitad de ese cogobierno del que yo hablaba, ese cogobierno Intendencia, Poder Ejecutivo, que va a tener el nuevo mercado, el que se acordó después de esa controversia política tan seria que hubo el año pasado. La propuesta para ocupar ese cargo te llegó hace un mes, ¿no? Sí, algo o menos. Sí, algo menos de un mes. Del subsecretario de Ganadería, Ignacio Bufa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te buscaron a ti? ¿Por qué esa elección? ¿Se supo? Conversado con él, es decir, me llamó la atención, sobre todo por lo que conversamos recién. Yo no tengo trayectoria política, nunca hice actividad política. Justamente mi primera reacción fue de sorpresa. Y bueno, un poco lo que están buscando es justamente eso, alguien que esté inserto en el ambiente productivo, y con una expectativa de poder articular, digamos, los diferentes intereses y de poder hacer una gestión eficiente más allá de la parte política, digamos. Si hubiesen buscado un perfil político, obviamente no cuadro con eso. ¿No lo esperabas? No lo esperaba, no. ¿Para nada? ¿No estaba en los planes? No estaba en los planes para nada. ¿La primera reacción cuál fue? Y la verdad que no. Como algo que rompe un poco el esquema o bueno, los proyectos que todo el mundo tiene en el corto plazo. Después la verdad que vino la otra pregunta, que es ¿por qué no? Y bueno, y eso de reacomodarse, replanificar un poco, y también una cosa que me gusta, ¿no? Me parece un desafío súper importante y además me parece un tema muy, muy importante para el sector productivo, de verdad, granjero. No es un tema, no es un detalle, no es un tema menor, creo que es un tema que va a ser de verdad gravitante para la ecuación económica del sector granjero. Y además también eso de que hay, de alguna forma, que acompaña lo físico, hay un empezar de cero. Y creo que eso también es muy
me desafía bastante, porque no es ir a un lugar que ya está, sino que es, bueno, empezamos de cero desde el punto de vista conceptual, ¿no? La UAM hace un salto enorme a lo que es el mercado modelo, también de un punto de vista de la gobernanza, y de lo que a mí me parece que, más allá de quién esté hoy en cada lado o de la intendencia o del gobierno, creo que es una cosa súper saludable. Enseguida hablaremos de eso con un poquito más de detalle, pero antes, tú estás en el rubro frutícola, sí, y vas a asumir un cargo vinculado a la gobernanza de esta empresa que va a ser muy importante para el sector. Y entonces más de uno puede preguntarse si no hay allí un conflicto de interés, teniendo en cuenta además que el año pasado hubo otra polémica política fuerte en torno al director de la granja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa, que había firmado un contrato con la UAM como apoderado de la empresa Mi Granja. Entonces, ¿cómo analizaron este aspecto al resolver este nombramiento, al resolver el nombramiento de Adriana Sumarán? Sí, es importante el tema. Mi empresa familiar produce, no comercializa. Quiere decir que ahí ya hay una cosa que no soy parte, ¿verdad? Operativa. Ajá. ¿Eso es frecuente en el rubro? No, hay muy pocas empresas que producen y no comercializan, y es lógico también. Ajá. Es decir, en la medida que la rentabilidad hoy de los rubros de granja básicamente se compone de la parte productiva, pero una porción muy importante es la parte comercial. Entonces lo que se ha dado y se sigue dando es que, sobre todo con determinados compromisos de escala de los productores, empezaron a avanzar en ese proceso. Es decir, hay una etapa de producción, una etapa de conservación y de comercialización, y lo que se ve es que, es más, la mayoría de los operadores del mercado modelo no son simplemente intermediarios, sino que son productores que a veces acopian y a veces no, y forman parte de ese mecanismo como para que el proceso integral sea más rentable. El caso de la empresa de ustedes es distinto. Es distinto. Ahí está, por ejemplo, para llevarlo a términos concretos, ustedes no tienen actividad en el mercado modelo, no han tenido. No, tuvimos durante muchos años, hace como 30 años. Ah, pero hace años. 30 Ahora años. No iban ustedes a vender la producción. No, que fue un reproche siempre empresarial, porque justamente la ecuación económica se vuelve muy difícil. Si uno lo mira objetivamente, un análisis económico de una empresa, y sobre todo la nuestra, lo primero que habría que haber dicho es: avancemos hacia la comercialización. Eso fue una decisión familiar, básicamente porque estoy un poco relacionado con la pregunta que tú decías, que estoy yo sola, además madre de 5 hijos, entonces no entra, y son actividades que uno tiene que estar. Eso a veces cuesta incluso desde... Y eso implica, por ejemplo, horarios incomodísimos, ¿no? Sí. La noche, el mercado modelo tiene su fuerte en la noche. Sí, hice muchos años mercado con mi padre, y hasta hace muy poco me decía: hay que ir al mercado, hay que ir al mercado. Pero fui muchos años, es la forma natural que el productor que no comercializa va, recorre, conversa, hace sus transacciones. Nosotros como empresa, hace, ya digo, no me acuerdo bien, pero creo que casi 30 años que no comercializamos. Sí comercializamos con los operadores del mercado. En general, en la fruticultura, y sobre todo en empresas como la mía, que son de un volumen mediano, no son volúmenes chicos lo que yo produzco, no se hace con uno solo, ¿verdad? Se hace con un pool de vendedores, y es una cosa que es parte de la dinámica de cualquier empresa frutícola. Así que entonces esa originalidad de la granja Sumarán es la que ha permitido que se produzca este nombramiento, digamos, que no existe esa incompatibilidad. Ustedes no están en la comercialización. No estamos en la comercialización. No es una originalidad, Emiliano. La mayoría de las empresas que optaron por no comercializar han quedado en el camino, lamentablemente. Somos pocos en fruticultura, ¿verdad? Es otro tema que me gustaría hablar, es una partecita de la granja. La mayoría de las empresas que no comercializaron han tenido que abandonar la producción. Por eso decía originalidad, porque termina siendo una minoría. Sí, una rareza, sí. Exactamente. Entonces, bueno, ahora viene el salto, pasar de la producción, esa es la especialización. Exacto. En definitiva, a involucrarse en la comercialización y más, porque la UAM es más que eso. ¿Qué tal ese salto? Un gran desafío. A ver, ahí un poco mis inquietudes, ¿no? Uno conoce, como yo digo, la granja es un sector complejo, no solo por supuesto la multiplicidad de rubros que tiene,
No es lo mismo ser productor de manzana que de papa o que de lechuga. Esas son realidades que voy a tener que conocer y profundizar, por más que uno tiene se maneja en un ambiente. Pero también la UAM no es el mercado modelo trasladado a mejores instalaciones, es otro concepto, donde no es solo la venta de frutos y hortalizas, sino que además incorpora todo lo que es el mercado polivalente, que es un concepto como lo que eran los almacenes de ramos generales, es decir, productos semiperecederos asociados, que en la realidad hoy lo que era en una gran dispersión y hoy se centraliza, y además todo lo que es logística, distribución, entonces es un concepto distinto, moderno, un gran desafío, que la lógica es que sea más barato. Esa es la pelea también, ¿no? Ver un poco, porque la gran queja del sector productivo es encarecer un proceso que ya naturalmente no son actividades con demasiada rentabilidad. Entonces ese me parece que es el desafío. Creo que conceptualmente nadie puede estar en contra de la UAM. Lo que hay que ver justamente, y de eso se trata, la dirección es de que eso realmente sea eficiente y transparente. ¿Y ese encargo te entusiasma? Me encanta. Me encanta y me parece que hay mucho para trabajar. Vamos a ver sí. Enseguida eso. ¿Qué es lo que cabe esperar de la UAM desde el lado de alguien que conoce la producción tan intensamente y de hace tantos años como el tuyo? Antes de volver a la entrevista, 2 mensajes de la audiencia que estaba viendo ahora. A propósito de Alberto Sumarán y su profesión de abogado, hay quienes destacan, ejerció durante la dictadura y no fue menor, ¿no? En defensa de presos políticos, sí, etcétera, ¿no? Eso es cierto, hablaba más del ejercicio liberal de la profesión. Ahí está. Y después, hay alguno de los oyentes, Natalia, que se sorprende de que estés asesorando o que hayas estado asesorando a empresas que se dedican al cáñamo. Sí, claro. Estamos hablando de nuevas líneas de producción. Exacto. Que surgieron con la ley del mercado del cannabis, sí, ¿no? Hace 3 años. Es lo grueso que estoy dejando ahora por un tema de tiempo, una actividad muy interesante desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista comercial. Y bueno, fue un giro también, un desafío nuevo, agronómico y técnico, que bueno, por temas de tiempo es lo que hoy, alguna cosita voy a mantener, porque a mí me gusta siempre no desvincularme de la producción en todas las áreas que trabajo. Ya volvemos con la entrevista de esta mañana. Estamos con Adriana Sumarán. El Poder Ejecutivo designó a la ingeniera agrónoma Adriana Sumarán como la secretaria general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, el nuevo mercado mayorista de productos de granja que se inaugura el lunes próximo en la zona de Melilla. A ella le va a corresponder la co-gobernanza con la Intendencia de Montevideo, porque del otro lado, como presidente, estará el ingeniero agrónomo Daniel Garín, Frente Amplista, ex senador y ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, nombrado por la Intendencia. Con Adriana Sumarán estamos conversando esta mañana. Adriana, creo que en este momento de la entrevista conviene situar la UAM. Ya hemos hecho notas al respecto, haremos más, supongo, en los próximos días, pero capaz que hay oyentes que todavía no tienen claro lo que implica este cambio desde el mercado modelo viejo a este nuevo predio, ¿no? Yo tengo acá un resumen muy rápido. A ver, estamos hablando, para empezar, de un espacio grande, vallado, protegido con un sistema de seguridad en las afueras de la ciudad. ¿Qué tamaño tiene? 95 hectáreas, el tamaño del predio, 60 y algo construidas. Bien, y tiene varias partes, ¿no? Tiene el mercado de frutas y hortalizas, compuesto por 4 naves en las que se instalarán los mayoristas del sector fruti-hortícola, módulos flexibles, que buscan dar respuesta a distintas necesidades. Después estará el mercado polivalente, donde se ubicarán aquellas empresas que comercialicen productos de alimentación que complementen la venta de productos frescos del mercado mayorista de frutas y hortalizas. Ejemplo, cereales, conservas, quesos, lácteos, huevos, especias, chacinados, también carnes porcina, vacuna o aviar, pescado, etc. Una nave de actividades logísticas, donde se dispone de espacios diseñados para que las empresas puedan realizar actividades complementarias de empaque, selección, calibrado, lavado del producto,
preparación de pedidos para los diferentes canales de distribución o desarrollar otras actividades de valor agregado como manipulación y transformación de productos frescos. Y también tendrá esta UAM una zona de actividades complementarias, dedicada a empresas que tengan necesidades específicas de suelo, con todos los servicios básicos, para desarrollar instalaciones y edificaciones a medida y, por ejemplo, desarrollar actividades vinculadas con la industria alimenticia o la prestación de servicios a otros operadores del parque agroalimentario. Es ideal para empresas, por ejemplo, que ofrezcan servicios de frío, almacenamiento, congelación, refrigeración, manipulación y procesamiento de alimentos para añadir valor al producto, y podría seguir, ¿no? Recorrí la descripción y me quedé corto. Entonces, vamos a esa pregunta o a eso que empezaba recién a charlar contigo en el bloque anterior. ¿De qué manera cambia el sector? ¿De qué manera ayuda el sector este salto? Tú hablabas de salto que se va a producir ahora. Bueno, ahí lo acabas de describir, es decir, el mercado modelo en realidad es la primera, uno solo de esos 4 bloques en el que está planteado la UAM, que equivaldría al mercado de frutas y hortalizas. Eso soy el mercado modelo y obviamente hay una diferencia cualitativa. Quiere decir que a esa comercialización de frutos perecederos primarios se le agrega todo lo que sigue en la cadena. Entonces, ese es el salto cualitativo, digamos, independientemente de ir a lugares modernos. Hay un tema muy importante que se hace hincapié y es en todas las condiciones de inocuidad del alimento. Las instalaciones definen las posibilidades de inocuidad y trazabilidad de los alimentos. No hay proceso que pueda ser seguido seriamente si no hay condiciones físicas que acompañen. Entonces, no es solo un salto de espacio, de modernidad, sino también hay un salto muy importante en lo que es la calidad de todo ese proceso al producto final. Y en eso el consumidor es el gran beneficiario, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío de eso? Los costos. Sí, porque recordemos, se señala como otra de las ventajas la seguridad. Sí, claro. Es un predio cerrado. Sí, eso es muy importante. El control perimetral va a ser una diferencia abismal con la situación actual del mercado modelo, que es una cantidad de instalaciones distribuidas en un barrio, pero abierto. Abierto, exacto. Y después todavía está la circulación adentro del predio. En el video que poníamos recién en la emisión en YouTube se veía las calles, la posibilidad de circulación que van a tener los camiones, la forma como van a estacionar para hacer la carga y descarga de los productos. Ahí está, van a poder estacionar de cola. Exacto. Contra cada uno de los puestos, digamos, para hacer la carga y descarga, ¿no? Tiene zona de carga y descarga y un frente hacia un corredor central, que es donde se realiza la venta. Sí, da la sensación de que todo eso es pura ventaja. Pura ganancia. Pura ganancia de esta nueva forma de encarar un mercado de estas características. Pero, ¿cuál es el riesgo? Los costos. Acá tenemos las dos puntas son el productor y el consumidor. Entonces, de la eficiencia de eso es donde no haya un perjuicio. La experiencia no nuestra y tampoco del sector granjero, sino de toda la comercialización de productos primarios, que todo lo que uno encarezca luego del proceso productivo lo termina pagando igual el productor. Y ese es el temor, sobre todo a nivel de productores de determinada escala, que hoy tenían una realidad y unos costos en el mercado modelo, de que eso sea resentido y sea alterado. Y en el sector productivo es donde más temor hay, porque eso no lo va a pagar ni el intermediario, probablemente el consumidor tiene su techo y empezamos en un círculo vicioso, se encarece mucho el consumidor, la demanda disminuye. Normalmente cuando esos procesos son ineficientes, resiente el productor. Y de verdad la granja, todos sabemos que es un sector, lo dice su tamaño y su poco crecimiento, no es un sector de alta rentabilidad. Justamente, en medio del debate político que se dio el año pasado a propósito de la gobernanza de la UAM, ya volveremos a eso, hubo planteos de preocupación por los costos que tienen que afrontar los granjeros al instalarse en la UAM, los posibles impactos en el precio de los productos o en la viabilidad de alguna de esas empresas, ¿no? Tengo declaraciones, por ejemplo,
que hizo el dirigente de la Confederación Granjera del Uruguay, Remo de Leonardi. Hoy día, adquirir en la nueva unidad alimentaria un lugar para trabajar tiene un costo de $500 por metro cuadrado. Un productor medio que desea adquirir, por ejemplo, un módulo de 70 metros tiene una erogación equivalente a $35.000 dólares, ¿no? En estos últimos meses, hablar de $35.000 genera una situación que no compatibiliza con la realidad que está viviendo el sector productivo. Esto ha llevado a que, por un problema de costos, mucha gente dude en tomar esta iniciativa. En fin, estas cosas se plantearon hace meses nada más. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Qué cauce ha habido? Hay una cosa, a ver, primero volver a aclarar que yo recibo mucha información del sector productivo. Creo que esto tiene varios, que es justamente lo lindo de esto, es que hay que articular muchas visiones y muchas realidades. Entonces, la situación que se dio de hecho, que tampoco hubo mucha alternativa, ¿verdad? Es decir, hay que comercializar y hay que comerciar en esas condiciones. Creo que el gran desafío es ver, primero, justamente lo heterogéneo de las situaciones y ver formas de que no quede nadie afuera. Las autoridades de la Intendencia de Montevideo, impulsora del proyecto de la UAM, resaltaron en aquel momento que se había dispuesto una partida de dinero justamente para subsidiar el traslado de buena parte de los encargados de puestos en el mercado modelo. Totalmente. ¿No? 8 millones de dólares, creo que era la cifra. Se instrumentó. También hay una cosa más para encarar en forma bastante inmediata, que es ver cómo se viabiliza el pago de esos derechos. Hay situaciones distintas. Está contemplado también dentro del módulo de la comercialización de frutas y hortalizas, espacios que tengan condiciones distintas, financieras y económicas para pequeños productores asociados. Es decir, ahí donde entramos en la diversidad de situaciones que creo que tienen que generar, y ahí está un poco el trabajo, diversidad de soluciones. Es muy diverso este sector. Es muy diverso este sector. Las realidades económicas, las posibilidades logísticas, es de verdad complejo. Decía Remo de Leonardi, el modelo de la unidad agroalimentaria es una copia del mercado de Barcelona, pero la realidad productiva del Uruguay no es la de Barcelona. Hay que tener en cuenta que actualmente convergen en el mercado modelo productores que trabajan con tecnología de punta y otros que todavía trabajan con un buey o un caballo. Es así. Es así. Ahí está uno de los desafíos, ¿no? Es así. Incluso en la localización de las empresas. Sí, tenemos, el mercado modelo comercializa, por supuesto, Canelones, Montevideo, pero mucho del norte, de San José. Es decir, no es lo mismo la logística, pero sobre todo no es lo mismo los volúmenes que mueve cada operador. Es decir, de verdad, esa es la parte que a mi juicio es más importante de instrumentar. Yo creo que hoy la UAM es un hecho, o sea, y lo que hay que ver que eso sea de verdad un elemento de desarrollo del sector productivo. Yo creo que eso no lo podemos perder nunca de vista. Que tiene que ser una herramienta que haga más viable el sector productivo. Hablábamos de la diversidad del sector. Habría que agregar otro factor, la informalidad, ¿no? Sí. Hay mucha informalidad en la granja. Muchísima. ¿No hay allí, entonces, un factor que puede haber estado detrás de algunas de las resistencias a este traslado? Sí. Porque acá, en la UAM, se formaliza todo, ¿no? Sí. A ver. Ya nada más por el hecho de que toda la actividad transcurra en un predio cerrado, cambia completamente el panorama con respecto a lo que ha sido la tradición ahí en el mercado modelo, ¿no? Y entonces algunos productores y operadores lo ven eso como un factor de poner a todo el mundo en las mismas condiciones. Por eso digo, tiene como muchas caras. Ahora también hay una realidad en el sector granjero, es que no admite mucho más costo, y eso hay que ser sincero. Es decir, no es un tema de achicar la ganancia para un beneficio, es un tema en muchísimos casos de sobrevivencia de determinados rubros, y eso lleva una definición. Es decir, si acá tomamos un concepto de eficiencia moderna, y acá y en por lo menos los lugares del mundo que yo conozco, la granja se cae. Es decir, si agarramos una visión de bueno, es más barato importar, no sé, como nos ha pasado con otros elementos de la economía, bueno, el Uruguay es ineficiente en producirlos, se traen. Si tomamos esa definición, probablemente el sector granjero desaparece. Entonces, es difícil, nadie va
a negar la necesidad de formalización, pero también hay que analizar muy bien la realidad rubro a rubro. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, y en eso creo también que está muy interesante que no haya solo una visión. Cuando digo que no haya solo una visión, tienen que ser, bueno, el gobierno así lo dice, de la UAM, integrado por todos los sectores, porque acá está el sector productivo, están los operadores, están los comercializadores, está el gobierno departamental y está el gobierno nacional. Y cada uno va a tener su punto de vista, y creo que eso es lo importante. Otra de las ventajas que tiene en principio la UAM, el cambio del mercado modelo de la UAM, es que desaparecen una cantidad de problemas sociales que toda esa actividad en torno al mercado modelo provocaba en la zona, en la ¿no? ciudad, ni que hablar. En esa zona de la ciudad, ¿no? De todo tipo, problemas de todo tipo. De todo tipo. Acá se ordena la cosa, ¿no? Seguramente está la pregunta de, bueno, de alguna manera pueden llegar a terminar estallando aquellos restos igual allí, pero ese es un cambio. ¿Cómo lo analizan ustedes en la ecuación? A ver, como altamente positivo, ordena, y el orden siempre trae formas de ser más eficientes, formas de trabajar mejor. Lo del mercado modelo era una cosa que ya nadie o sea, no había dos opiniones en lo complejo que estaba haciendo, incluso hasta dentro de un punto de vista de la circulación, se convirtió lento pero constante en un caos. Entonces eso es un factor que yo creo que no tiene dos opiniones, que es muy bueno, ni que hablar de la cantidad de gente del interior que llega, que implica la no entrada a la ciudad. Bueno, además eso, ¿no? Hay ventajas desde el punto de vista del funcionamiento del tránsito en la ciudad. Eso por supuesto. La parte social también, en una zona que era compleja. Por ejemplo, ¿qué le preocupaba a los productores? ¿O qué habían visto ustedes? Bueno, la parte de robos, pero un infierno, un infierno en serio. La parte, no solo el robo de mercadería, sino el movimiento de dinero que hay, ¿verdad? Hay un movimiento de dinero muy fuerte. Entonces todo eso, al estar en un lugar localizado, con seguridad, se gana absolutamente. Sí, ahora va a haber un ingreso solo, ¿no? Un ingreso solo. Enseguida completamos la entrevista con Adriana Zubarán. Vamos a charlar un poco a propósito de la cohabitación el cogobierno. Volvemos, seguimos conversando con Adriana Zumarán, ingeniera agrónoma, administradora de la Quinta Zumarán en Rincón de Melilla, y ahora secretaria general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vuelvo a los mensajes de los oyentes. Adriana, hay varias inquietudes. Por ejemplo, ¿es Adriana también? ¿Se llama Adriana? Sí, una tocaya. Adriana pregunta, ¿qué lugar tendrá en el nuevo mercado la producción orgánica? Sí, a ver, puedo estar errándole, yo estoy recién metiéndome de fondo en estos temas, en pocos días, que yo sepa previsto exclusivamente no. La producción orgánica tiene de por sí su lugar en la parte de identidad de producción, ¿verdad? Uh-huh. Es una marca propia, digamos. Ha tenido bastante desarrollo, sobre todo en los rubros hortícolas en los últimos años. En la fruticultura es más difícil o de menos desarrollo. Ahora, no sé si hay un espacio, la verdad, que me perdone el oyente, no sé si hay un espacio definido específico para producción orgánica. Está buena la pregunta, sí, averiguo bien eso. Carlos quiere saber si va a haber allí algún laboratorio de análisis, sobre todo para detectar los productos tóxicos que pueden contener las mercaderías que entran para ser comercializadas. Estamos hablando, en definitiva, dice, de seguridad alimentaria de la población, ¿no? Y de inocuidad, totalmente de acuerdo. Sí, hay previsto un laboratorio. Es uno de los temas, me parece a mí, más importantes.
Y así está planteado conceptualmente también la UAM, con un especial énfasis en la inocuidad de los productos y la seguridad alimentaria. Coincido totalmente, y eso es un tema que específicamente me interesa trabajar, ver un poco cómo se está pensando en esos controles, y coincido que es un tema fundamental en el rol de la UAM. Vayamos a lo político. La unidad agroalimentaria, recordarán los oyentes, estuvo en el centro de tires y aflojes el año pasado, cuando el nuevo gobierno incluyó de manera sorpresiva en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal una modificación a la ley de creación de la UAM, sobre todo una modificación en la gobernanza. Concretamente se eliminaba a la Intendencia de Montevideo de la dirección, siendo que la Intendencia había sido impulsora de todo este proyecto. Se dejaba al frente 2 representantes del Poder Ejecutivo. Bueno, aquello dio pie a una fortísima polémica política. Desde la Intendencia y el Frente Amplio se llegó a denunciar que aquel paso era una apropiación indebida, por ejemplo. Hasta ahí y más se llegó en la terminología. Se abrió un periodo de negociaciones. Finalmente se acordó dejar la presidencia en manos de la Intendencia y la Secretaría General en manos de un representante designado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cómo seguiste todo aquel debate? Bueno, también otra vez desde el punto de vista del sector productivo, y fue un escándalo. Que creo que se solucionó de una forma bien inteligente. Insisto en algo que dije al principio, conceptualmente, independientemente de quién hoy esté en un gobierno departamental o en un gobierno nacional, creo que es innegable la importancia de que tiene este tipo de actividad en la Intendencia Municipal, y también la importancia que tiene a nivel de gobierno. Quiere decir que a mí me parece que se llegó a una solución inteligente y que gana desde todo punto de vista. Desde el Frente Amplio se argumentaba que había una intromisión del Ejecutivo en asuntos departamentales, que son las intendencias las que manejan ese tipo de mercados en todo el mundo. Creo que la magnitud de nuestra realidad del sector granjero, obviamente la Intendencia tiene un rol central, pero creo que estamos hablando de algo de alcance nacional. Inclusive en la conformación del directorio hay un delegado del Congreso de Intendentes. Es decir, me parece que es una cosa que sin duda es muy importante, lo municipal, pero también tiene realmente alcance nacional. El ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos María Uriarte, alegó en aquel momento que se introducía aquel cambio en la gobernanza para amparar a los productores. De hecho, dijo que se había dado ese paso a pedido de ellos. ¿De qué manera es beneficioso para los productores que el Poder Ejecutivo esté presente en la dirección? Yo creo que lo que de verdad y sin discusión es beneficioso para los productores es que este tipo de emprendimientos sean herramientas eficientes para. Entonces, yo conceptualmente pienso que eso nunca puede venir unilateralmente. Creo que cuando tenemos actividades de esta importancia y esta complejidad, no se puede o no se debería defender una sola visión, ni una sola parte en la administración. Creo que es sano, y creo que el país se beneficia porque hoy se piensa claramente en los roles con una identidad partidaria. Creo que eso es tan transitorio, por suerte, en nuestro país, que hay que ver un poquito más lejos. Bien. ¿Y de qué se va a encargar el secretario general, o la secretaria general en este caso? Bueno, es de verdad una cogobernanza. La presidencia, como tú lo decías, la va a tener el ingeniero Garín, representando a la Intendencia Municipal, y yo voy a estar acompañando en todo lo que es la gestión y la administración. Esos son los 2 cargos principales, pero el directorio es enorme. El directorio es enorme. Lo voy a leer para que los oyentes se enteren. Esto es lo que dice, tal cual quedó la modificación de la ley. Claro, cómo quedó después de las negociaciones y después que se aprobó el presupuesto. El directorio estará integrado de la siguiente forma: un miembro designado por la Intendencia de Montevideo, que será el presidente; un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que será el secretario general. En ambos casos se requiere
personas de probada idoneidad y solvencia técnica. Pero después sigue, un miembro designado por el Congreso de Intendentes. 3 miembros designados por organizaciones representativas de productores vinculadas a la actividad de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y que cuenten con personería jurídica. Un miembro designado por las organizaciones representativas del comercio mayorista vinculadas a la actividad de la UAM y que cuenten con personería jurídica. Un miembro designado por organizaciones representativas del comercio minorista vinculadas a la actividad de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y que cuenten con personería jurídica. Un miembro designado por los trabajadores vinculados a la actividad de la UAM en acuerdo con el PIT-CNT. Un miembro designado por organizaciones representativas de los operadores instalados en la zona de actividades complementarias de la UAM. Y bueno, creo que terminé. Hasta ahí llega. Es una organización muy numerosa, un órgano muy numeroso, ¿no? Pero que representa lo que decíamos. Me parece, mi opinión es que no dejaría ninguno de esos actores afuera, porque es complejo y porque no solo atañe a los productores, a los gobiernos, a las intendencias, sino a los operadores. Es decir, me parece que bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad de la UAM. Y dejar a alguien afuera es justamente no tener la opinión de actores que tienen que estar opinando y decidiendo. Claro. Después hay una mesa ejecutiva. Exacto. Se supone que ahí el trámite, el trabajo es más ágil, ¿no? Exacto. Hay una mesa ejecutiva que va a estar integrada por 4. Estos son 4. Uh-huh. El presidente del directorio, el secretario general, la secretaria general en este caso, un integrante elegido entre los miembros designados y un integrante elegido mediante voto secreto por los concesionarios de uso de espacio. Exacto. Y esa va a ser la parte ejecutiva. Uh-huh. ¿Ya han podido reunirse con el ingeniero agrónomo Daniel Garín para coordinar posiciones? No. Esto ha sido muy, muy rápido. El viernes yo acepté el cargo. Tuve, de verdad, estos días bastante concentrada y ocupada en las actividades que dejo. Uh-huh. Trabajo en producciones agropecuarias, trabajo no solo con los dueños, sino también con los operarios y empleados en un trato muy fluido, muy directo, semanal. Quise ir a cada empresa, conversar y articular sobre todo cómo llegan a cosecha. Porque estamos en momentos donde el viraje, digamos, técnico y logístico no es fácil. Entonces, recién ayer cerré un poco eso, me reúno en esta semana con el ministro y bueno, y después ya el lunes de lleno en todas las actividades y ahí tendré tiempo para no solo conversar con Daniel, fundamental, y con los demás actores, sino también para meterme... ¿Se conocen de antes? Nos conocemos desde hace muchísimos años, por desgracia, cuando éramos estudiantes. De vista, por desgracia, por los años que hace muchos, de vista y de, bueno, estar ahí medio cerca generacionalmente, pero después no hemos tenido contacto. Hubo una novedad importante allí en ese cargo. El presidente de la UAM era José Saavedra. Sí. Él estuvo en todo el debate del año pasado. Bueno, lo entrevistamos acá en perspectiva, incluso para tener esa postura junto a otras para entender lo que estaba pasando. Pero cuando asumió Carolina Cose como intendenta, creo que fue de las primeras resoluciones que tomó nombrar a Daniel Garín en su lugar, hacer un cambio en la cabeza, en ese puesto, el presidente de la UAM. ¿Cómo viste esa decisión? Ahí son temas internos que creo que también, independiente, que no conozco, la verdad, pero me parece... simbólicamente, bueno, empieza todo nuevo, empieza todo de nuevo, se baraja y se da de nuevo, no deja de ser importante. Yo la verdad que nunca estuve muy metida en la interna, en el mercado modelo. Pero cuando supieron ustedes, por ejemplo, los productores, que Garín pasaba a ser presidente, ¿hubo alguna evaluación? Sí, el cambio fue evaluado positivamente. Como algo de dejar un poco, de empezar esto sin todos aquellos problemas que fueron muchos años, ¿verdad? Recordemos que la primera ley de la UAM es del 2011. Esto es un proyecto votada por todos los partidos políticos, exacto. Además, ¿no? Es un proyecto de hace mucho tiempo, muchos años. Y bueno, y el lunes se concreta. El lunes se concreta y a partir de mañana
durante 3 días o 2 días y medio se hace la mudanza. Se vacía el mercado modelo y se instalan los puestos en el nuevo lugar. Va a ser un fin de semana movido muy pico. Movido. Ahora está haciendo una reunión importante para justamente ordenar. Va a ser de verdad, si una mudanza, uno piensa en una mudanza de una casa, ya es un caos, imagínense eso. Pero bueno, se estaba trabajando ahora en los últimos detalles como para tratar de hacer algo organizado. ¿Vas a estar ahí supervisando? No supervisando, pero me voy a pegar una vuelta. Además hasta por un tema afectivo, para los que estamos en el rubro, el mercado modelo es como una cosa, es un ciclo muy importante de muchos años que se cierra y bueno, y empieza otro nuevo. Adriana Sumarán, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en la gestión. Conversaremos, iremos charlando contigo, iremos conversando con el ingeniero agrónomo Daniel Garín también. Va a ser un proceso muy interesante para seguir de cerca a partir del lunes, ¿no? Y muy importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos estar acá con buenas noticias en poco tiempo. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos, viene la tertulia de este jueves.